El Atalaya Fiel tiene canal de transmisión en WhatsApp para recibir los videos todos los días y compartir la palabra de Dios con sus amigos y familia. Link en la descripción o en el código en pantalla. Continuemos ahora con nuestro estudio y que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y oídos. Arranca una nueva inmersión detallada y hoy tenemos sobre la mesa un viaje que sinceramente es tan monumental que abarca literalmente desde el principio hasta el final de la historia humana. Monumental es la palabra exacta. Vamos a realizar un análisis a fondo con un enfoque muy devocional e introspectivo sobre una pila de extractos bastante densos de un libro clásico. Se titula El conflicto de los siglos y fue escrito en el siglo XIX por Ellen G. White. Un texto muy influyente, claro. Sí. La misión hoy es bucear en estas páginas para extraer las joyas de sabiduría de lo que la autora plantea como la batalla cósmica definitiva entre el bien y el mal. Eso es. Y para no perdernos en un mar de datos, vamos a usar como ancla un capítulo central, el capítulo 18, que se titula Una profecía muy significativa. La idea es ver cómo el texto utiliza la historia y la profecía no solo como información, sino como un espejo brutal para la introspección personal. Es el enfoque adecuado para un material tan inmenso. Y bueno, hay que dejar algo súper claro antes de meternos de lleno en este laberinto histórico y teológico. ¿Dispara? Este libro maneja perspectivas y advertencias muy contundentes sobre diversos sistemas políticos y religiosos. En esta mesa no venimos a dar la razón a la autora, ni a quitársela, ni a tomar ninguna postura sobre estas visiones. Cero posturas aquí. Desgranar sus argumentos de forma totalmente imparcial y entender por qué esta narrativa ha causado tantísimo impacto en la historia. Se trata de analizar la reflexión espiritual que propone sin emitir juicios de valor. Vale, vamos a desglosar esto porque el motor que impulsa toda esta narrativa devocional, especialmente en ese capítulo 18, es el peso aplastante de la profecía en la conciencia de una sola persona. El caso de William Miller. Efectivamente, el texto nos presenta a un hombre llamado William Miller, un granjero del siglo XIX que se obsesiona con estudiar la Biblia. Y, no lee por encima, se pone a cruzar referencias, fechas, textos originales. Bueno, sí, se centra sobre todo en una profecía del libro de Daniel, en el capítulo 8. Eso es la que habla de 2300 días. Lo que atrapa de estas fuentes no es el cálculo matemático en sí que, situaba el fin de esa profecía en la década de 1840, sino la carga psicológica, la carga emocional y casi agónica que sintió este hombre al llegar a sus conclusiones. Lo fascinante aquí es la tremenda lucha interna de Miller. Hay que imaginarse a este hombre en su granja a la luz de las velas, llegando a la conclusión matemática de que el fin del mundo, el juicio final, está a la vuelta de la esquina. Menudo peso. Ya ves, según el texto, él no quería ser un líder religioso, no quería fundar una secta ni crear una nueva iglesia. Solo quería advertir a las iglesias que ya existían. Y la autora utiliza una analogía brillante del libro de Ezequiel, del capítulo 33. La figura del centinela. Esa misma. Fíjate que esa analogía me dejó pensando muchísimo. ¿Cómo funciona exactamente lo del centinela en este contexto? Pues a ver, en la antigüedad, el centinela era el soldado que se quedaba en la muralla de la ciudad durante la noche. Su trabajo era simple, pero vital: vigilar. Claro, avisar si venían problemas. Exacto. La premisa que lee Miller en Ezequiel es aterradora. Si el centinela ve venir al ejército enemigo, ve el peligro inminente y toca la trompeta, ha cumplido su deber. Si la gente no hace caso y muere, es culpa de ellos. Lógico. Pero si el centinela ve venir la espada y por miedo, por pereza o por vergüenza no toca la trompeta, la sangre de toda esa ciudad recae directamente sobre sus manos. Uf. La autora describe cómo esta convicción transformó la curiosidad intelectual de Miller en un terror reverencial. Sentía que si se callaba esta verdad que creía haber descubierto, el universo entero le pediría cuentas por las vidas perdidas. Es una reflexión psicológica brutal sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento. Hace que cualquiera se pregunte, cuando una persona descubre algo que considera de vital importancia, ¿qué hace? ¿Lo más cómodo es guardarlo en un cajón? Totalmente. Salir a la calle a decir, oye, que viene un peligro, suele garantizar que te llamen loco, el rechazo social, la burla. Asumir ese peso devocional requiere una integridad que asusta.
Desde luego. Y hablando de ignorar las advertencias de los centinelas, el libro hace algo muy interesante. Para explicar el futuro da un salto tremendo hacia el pasado. Nos lleva al primer capítulo al asedio de Jerusalén en el siglo I. Si conectamos esto con el panorama general, la caída de Jerusalén es la piedra angular del libro para explicar cómo funciona el ciclo de la luz rechazada. La autora no empieza con fuego y azufre, empieza con una escena súper íntima y triste. Jesús en el Monte de los Olivos mirando la ciudad de Jerusalén y llorando a lágrima viva. ¿Sí? Llora porque, según sus palabras, la ciudad no conoció el tiempo de su visitación. Es la imagen de un rechazo consciente. Después de siglos de enviar profetas, de ofrecer cuidado y gracia a la nación, como institución decide dar la espalda a esa protección. Y las consecuencias que pintan las fuentes son dignas de una película de terror. Casi 40 años después de esas lágrimas, llega el general romano Tito con sus legiones. El asedio a Jerusalén que describe el texto pone los pelos de punta. Sí, fue devastador. No es solo una batalla militar. Hablan de un hambre tan atroz y extrema que la gente perdía cualquier rasgo de humanidad o afecto natural por sus familias. Y luego está la destrucción del templo. El templo recubierto de oro. Exacto. Ese edificio glorioso de mármol devorado por unas llamas que los propios soldados romanos encendieron desobedeciendo las órdenes directas de su general. Es un caos absoluto. Y el texto insiste en que no fue por falta de advertencias. La narrativa enumera presagios sobrenaturales que ocurrieron antes de la catástrofe, cosas que parecen sacadas de una novela fantástica. Se describe como una noche en el templo se escucharon voces misteriosas de seres invisibles diciendo «partamos de aquí». Sí, y el detalle de la puerta me pareció increíble. La puerta oriental. Esa. Mencionan la pesada puerta oriental del templo, que era de bronce macizo. El texto asegura que hacía falta de esfuerzo de 20 hombres fuertes para poder cerrarla o abrirla. ¿20 hombres? Y estaba anclada al suelo de piedra con pernos de hierro. Pues resulta que a la medianoche, esa misma puerta se abrió de par en par, sola, sin que nadie la tocara. Yo leo eso, y si soy un guardia romano o un sacerdote, pido el traslado de inmediato. Es una señal clarísima de que algo superior ha abandonado el edificio. Exactamente. Esa es la interpretación del libro. La puerta abierta sola y las voces significan que la presencia divina y protectora se retira. Pero el texto no usa a Jerusalén solo como una clase de historia antigua. No es un microcosmos. Una advertencia a pequeña escala de lo que, según la profecía, le pasará a un mundo entero que se endurece, rechaza la gracia, silencia su conciencia y se queda a merced del poder destructivo humano y demoníaco, sin ningún freno divino. Pero claro, después de pintar este panorama tan desolador, la narrativa da un giro hacia la esperanza, aunque una esperanza forjada a base de dolor. Nos habla de los primeros cristianos y los mártires. Contrasta muchísimo. Sí, contrasta la obstinación de los líderes de Jerusalén con la devoción pura de esta gente que literalmente vivía bajo tierra. Las fuentes describen las catacumbas de Roma, kilómetros de túneles oscuros donde los cristianos se escondían del imperio. ¿Y las arenas del Coliseo? Cuando los atrapaban los echaban a los leones simplemente para entretener al público. Pero en lugar de extinguirse, la fe crecía. El texto tiene una frase espectacular. Afirma que la sangre de los mártires era semilla. Matabas a uno y aparecían 10 más. Es la gran paradoja del cristianismo primitivo y el libro la subraya con mucha agudeza. La persecución frontal, la violencia física, los leones, nada de eso pudo destruir a la Iglesia. De hecho, la mantenía pura porque nadie se une a un grupo perseguido a muerte a menos que se lo crea de verdad. ¿Tiene sentido? Pero la autora argumenta que Satanás o las fuerzas del mal cambiaron de estrategia. Donde la violencia fracasó estrepitosamente, la tolerancia, el compromiso y la prosperidad triunfaron. Explícame un poco más eso, porque parece contraintuitivo. ¿Cómo te destruye la paz y la prosperidad más que un león en un anfiteatro? Psicológicamente tiene todo el sentido del mundo. Cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a los cristianos y de hecho empezó a favorecerlos bajo el emperador Constantino, la Iglesia se volvió popular. Y para mantener esa popularidad, para hacer que las masas paganas se convirtieran más fácilmente, se empezó a rebajar el listón. Ya entiendo. El texto relata cómo el cristianismo y el paganismo hicieron una especie de fusión silenciosa. Ah, sí.
La parte donde hablan de las estatuas me pareció un ejemplo perfecto de esa fusión. Es muy gráfico. ¿Te imaginas ser un ciudadano romano acostumbrado a rezarle a la estatua de Júpiter o Apolo y de repente la iglesia te dice, no te preocupes, no tienes que cambiar de estatua, solo le cambiamos el nombre, ahora es San Pedro? Es un marketing brillante, pero espiritualmente letal según la narrativa. Tal cual. Fue una concesión tras otra. La devoción, que originalmente iba directa y exclusivamente a Cristo, empezó a desviarse hacia intermediarios. Santos, imágenes, sacerdotes, líderes que se autoproclamaban infalibles. Y ahí es donde entra la oscuridad. Y aquí hay un punto crucial en el análisis del libro. Para sostener este sistema humano y evitar que la gente se diera cuenta de la desviación, tuvieron que esconder el manual original. Es la época en la que se prohíbe a la gente común leer o poseer la Biblia en su propio idioma. Si no sabes lo que dice la Escritura, te crees cualquier cosa. Te crees cualquier cosa que te diga quién tiene el poder. Esto es lo que la autora define como los siglos de tinieblas morales. La fe genuina casi desaparece, sepultada bajo rituales y tradiciones vacías. Es una lección tremenda para cualquier época. La idea de que el espíritu humano se adormece y se corrompe mucho más rápido en el sillón de la comodidad y el aplauso social que en la trinchera de la persecución. Sin duda. Los colonos en América del Norte. Que huían de lo mismo. Exacto. Escapan de toda esta intolerancia y persecución en Europa, cruzan el océano buscando libertad de conciencia. Quieren construir, como dice el texto, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Todo sueña genial, es el sueño de la libertad absoluta. Pero vuelven a tropezar con la misma piedra. La narrativa muestra cómo es casi imposible para la naturaleza humana no intentar imponer sus creencias cuando obtiene poder. Claro. Estos colonos que habían huido de leyes religiosas opresivas establecen en su nueva tierra que para tener derecho a votar o para ocupar un cargo civil en el gobierno tenías que ser miembro formal de su iglesia. O sea, mezclan de nuevo el Estado con la religión. Obligan a la gente a fingir devoción solo para poder trabajar o tener derechos básicos. Exacto. Y el resultado, según advierte el texto, es que llenaron las iglesias de hipócritas. Atrajeron a personas motivadas puramente por la conveniencia política y el estatus social, no por una convicción espiritual real. Al obligar a la gente a profesar una fe para obtener beneficios civiles, corrompieron la iglesia desde adentro, uniéndola de nuevo con los intereses del mundo. Es el mismo error de la iglesia primitiva, pero con distinta vestimenta. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta larga historia de compromisos, de luces rechazadas y de mezclas tóxicas entre el poder político y el religioso sirven en el libro como un gran prólogo para el clímax, la advertencia final. Ya entramos en el terreno profético. Sí, el texto da un salto a la profecía pura y dura, introduciendo los mensajes de los 3 ángeles del libro del Apocalipsis y anunciando algo que suena muy críptico: la caída de Babilonia. Y para que nadie se pierda en la terminología, el texto deja muy claro qué es Babilonia. No está hablando de reconstruir unas ruinas en el actual Irak. La palabra Babilonia, desde sus orígenes en Babel, significa confusión. En este material es un símbolo que representa un estado de profunda confusión religiosa. Un sistema corrompido. Describe a las iglesias o sistemas que se han vuelto apóstatas, es decir, que han abandonado su pureza original. La gran acusación de la profecía es que estas instituciones prefieren formar alianzas ilícitas con los poderes seculares, lo que el texto llama los reyes de la tierra, para imponer sus dogmas mediante leyes, en lugar de confiar en el poder de sus propias doctrinas. Básicamente, buscar el brazo del Estado cuando te quedas sin argumentos espirituales. Segundo, el poder histórico del catolicismo romano. Y tercero, el protestantismo apóstata en Estados Unidos, que traicionará sus principios fundacionales de separación entre Iglesia y Estado. Y el catalizador que une a esta triple alianza, el punto de fricción absoluto que desata el conflicto global, según el texto, gira en torno a algo tan aparentemente cotidiano como un día de la semana. La adoración. La adoración, sí. Las fuentes argumentan que el clímax llegará con un intento de imponer legalmente a nivel mundial la observancia del domingo, el primer día de la semana, como día de reposo sagrado. En contraposición directa a lo que el libro defiende como el verdadero mandato bíblico, el sábado, el séptimo día. La narrativa proyecta un escenario donde guardar los mandamientos divinos originales será catalogado como traición y castigado con boicots económicos y finalmente por la fuerza del Estado. Ese es el punto de no retorno en el libro.
Cuando las leyes humanas obliguen a transgredir lo que se percibe como la ley divina, la autora afirma que se cierra el tiempo de gracia. En la teología del texto, esto se ilustra con el cese de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Espera. Para hacer esto más comprensible, cuando el texto habla de ese santuario celestial y de que termina la intercesión, suena a conceptos muy abstractos. ¿A qué se refiere exactamente en la práctica? Imagina un juzgado universal. Durante siglos se ha permitido a la humanidad apelar, pedir perdón, cambiar de rumbo. Hay un mediador divino abogando por el ser humano. El cierre del santuario celestial significa que el abogado defensor se levanta, cierra su carpeta y dice: se acabó el tiempo del juicio. Las decisiones ya están tomadas. ¡Qué vértigo! Quien es justo seguirá siéndolo. Quien se ha endurecido ya no cambiará. El Espíritu de Dios, que actuaba como un freno moral en la tierra, se retira de los que han rechazado las advertencias. Y el resultado es que el mundo entero queda sumido en un caos inimaginable, a merced de la crueldad y el descontrol total de las pasiones humanas. El libro llama a esto el tiempo de angustia, un nivel de destrucción global que no tiene precedentes. Y en medio de ese caos global, los que se han mantenido fieles a su conciencia huyen. El texto los describe escondidos en las montañas, en lugares desolados, pasando por lo que llama la angustia de Jacob. Y es importante entender ese concepto de la angustia de Jacob. No es solo miedo a que los atrapen las turbas, es un terror existencial profundo, una noche oscura del alma. Es el miedo agónico de que tal vez haya algún pecado oculto en sus vidas que no haya sido perdonado y que por eso vayan a perderse eternamente. Es una prueba psicológica extrema para ver si su fe es genuina. Pero la resolución a esa angustia tiene un tono absolutamente cinematográfico. Las fuentes detallan que justo en el momento más oscuro, cuando parece que las turbas están a punto de aniquilar a estos creyentes fugitivos, la intervención divina ocurre exactamente a la medianoche. La medianoche, sí. El cielo se vuelve de un negro profundo, pero de repente la naturaleza se vuelve loca. Aparece un arco iris resplandeciente, el símbolo de la promesa cruzando el cielo en medio de la tormenta. Luego, como si las leyes de la física se rompieran, el sol sale brillando con toda su intensidad en plena noche. Es una imagen poderosísima. Y la imagen más impactante: el cielo se abre como un pergamino y aparece una mano misteriosa sosteniendo 2 tablas de piedra plegadas. Se abren ante todo el mundo, para revelar los 10 mandamientos originales iluminados con letras de fuego. Es una escena diseñada para dejar sin aliento. El texto argumenta que esa revelación de la ley divina en el cielo paraliza por completo a los perseguidores. Se dan cuenta de su inmenso error. Y a partir de ese momento, la historia se acelera vertiginosamente hacia la segunda venida. Cristo en las nubes. Se describe la aparición de Cristo en las nubes no como un humilde carpintero, sino con una majestad abrumadora que la vista humana apenas puede soportar. Se produce la resurrección de los justos, un evento donde las tumbas se abren en todo el mundo. Y luego el libro introduce la fase del milenio, los 1000 años. Y durante esos 1000 años el escenario que plantea la autora es post-apocalíptico total. Los justos son llevados al cielo, los impíos perecen por el resplandor de esa venida, y la tierra queda completamente despoblada, oscura, reducida a un estado de caos y escombros por los terremotos y tormentas previas. Un planeta desolado. Y es en ese planeta muerto y desolado donde Satanás queda atado. Las fuentes aclaran que no está atado con unas esposas de metal, está confinado al planeta Tierra. Su cadena es la circunstancia. No hay ni un solo ser humano vivo a quien tentar, engañar o manipular. Y la autora hace hincapié en que este es el castigo supremo. Es una tortura puramente psicológica e introspectiva. A un ser de actividad incesante, dedicado durante milenios a la rebelión y al engaño, se le obliga a hacer una pausa forzosa. 1000 años de pausa. Tiene 1000 años completos para vagar por un planeta en ruinas, tropezando con los escombros de imperios caídos y ciudades destruidas, contemplando en absoluta soledad el resultado lógico y trágico de su rebelión contra las leyes del universo. Es el aislamiento definitivo. Un final terrible para el autor del mal, desde luego. Pero la narrativa no termina en la ruina. Después de esos 1000 años, las fuentes describen el acto final del drama. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, desciende sobre la tierra purificada. Hay un juicio final rápido donde se demuestra ante todo el universo la justicia de Dios. Y luego cae un fuego purificador que limpia el planeta entero. Ese fuego no tortura eternamente, erradica,
Elimina de raíz y para siempre el pecado, el dolor, el llanto y la muerte. Es una restauración completa. Desde el átomo más minúsculo hasta la galaxia más lejana, absolutamente toda la creación late al unísono con un solo mensaje. Dios es amor, un cosmos donde el mal ya no existe. Un final espectacular. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos cruzado un océano narrativo brutal, desde Jesús llorando sobre una ciudad rebelde en el siglo I, pasando por los granjeros del siglo XIX obsesionados con la profecía, hasta llegar a la purificación galáctica. Ha sido un viaje intenso. Queda claro que al revisar este material, la intención real de la autora no era que la gente se sentara con una calculadora a predecir la fecha del apocalipsis o a ver quién acierta más detalles sobre el fin del mundo. El propósito es tremendamente práctico en el hoy. Usa el peso del futuro para aplastar la superficialidad del presente. Exacto. Es un llamado gigante a la integridad y a no dejarse adormecer por la anestesia de la comodidad. Esto plantea una pregunta importante y es un ángulo fascinante sobre la psicología humana frente a los relatos del fin del mundo. Mucha gente asume que conocer cómo termina la historia, leer sobre este triunfo absoluto del bien tras un caos apocalíptico, podría volvernos pasivos. Pensar que ya está todo hecho. Podría hacernos cruzar los brazos y pensar, bueno, si el universo ya tiene un guión donde una intervención divina lo arregla todo con fuego purificador, ¿para qué me voy a esforzar yo hoy? Pero la gran paradoja de esta narrativa profética es exactamente la contraria. O sea, todo lo opuesto. Y si este tipo de literatura apocalíptica, en lugar de ser una vía de escape para huir del mundo real, es en realidad el mayor catalizador para asumir una responsabilidad hiperconsciente sobre cada pequeña decisión ética que tomamos hoy en el presente? Menuda reflexión para cerrar. Convertir el fin del mundo en el motor de la ética diaria. Es una perspectiva que rompe esquemas y que sin duda obliga a darle una vuelta a cómo interpretamos el futuro. Ha sido un viaje fascinante a través de estas densas páginas de historia y profecía. Desde luego que sí. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este inmenso análisis a fondo. La invitación queda abierta para seguir investigando, leyendo y cuestionando siempre las verdades que rigen el día a día. Hasta la próxima exploración.